Después de haber tratado el tema del misterio trinitario, vamos a pasar a la doctrina de las obras de Dios. La primera de ellas, de la cual vamos a hablar, es sobre el decreto divino. Vamos a ver alguna definición. El Catecismo Menor de Westminster define los decretos divinos como lo siguiente. Los decretos de Dios son su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual ha preordenado para su propia gloria todo cuanto sucede. El teólogo sistemático Wayne Grudem, que es un teólogo que tiene una obra prácticamente magisterial allí, incluso esa, la que ustedes pueden ver acá, es la primera edición. Él tiene una segunda edición que estamos muy interesados en revisar. Y él define en su primera edición de la teología sistemática, dice lo siguiente: los decretos de Dios son los planes eternos de Dios por los cuales, antes de la creación del mundo, Él determinó hacer que tuviera lugar todo lo que sucede. En términos de la soteriología y también de lo que estamos hablando ahora, del decreto divino, Wayne Grudem tiene una posición reformada. Sin embargo, él es un filo reformado. Tiene algunas otras que no son, algunas doctrinas que no son propias de la tradición de la Reforma. Pero es un teólogo tremendamente respetado por la obra que ha realizado. De hecho, reconocido por varios teólogos sistemáticos reformados actuales. Vamos a ver entonces el lugar que tienen los decretos de Dios en la teología sistemática. Debemos señalar que habitualmente hablamos de decretos divinos. Sin embargo, sería más correcto hablar de el decreto divino, porque es una sola acción, vista desde nuestro punto de vista, claramente. Es una acción hecha por Dios, pensada por Dios, planificada por el Dios Trino en un instante eterno de la eternidad. Cuando hablamos de instante eterno, nos referimos a la eternidad desconocida. Es ahí donde termina nuestra comprensión de el momento, comillas, momento, en que Dios decreta todas las cosas. Sí sabemos que Dios las ha decretado. La teología reformada insiste en la soberanía de Dios, en virtud de la cual Él ha determinado soberanamente desde la eternidad todo cuanto ha de suceder, y ejecuta con su soberana voluntad en toda la creación. ¿Qué queremos decir con esto? Que tanto en la creación, tanto en la creación natural como en la espiritual, y también todo sucede de acuerdo a su plan previamente ordenado. El Señor no actúa con hechos consumados, o no actúa al ritmo del ser humano, como lo hemos visto y lo hemos mencionado en algunas clases y también en algunos encuentros sincrónicos, lo que creen hoy día los teólogos de del teísmo abierto, los teólogos abiertos. Es lógico entonces seguir, después del estudio de Dios, que es quien ha decretado, siga el decreto. Entonces estudiamos a Dios, sus atributos, su esencia misma en el misterio trinitario, y con la consideración del decreto divino, este nace claramente de su absoluta independencia, de su absoluta soberanía, de su absoluto poder y conocimiento. Es ahí donde tenemos el decreto divino. Vamos a mirar algunas pruebas bíblicas de esta doctrina. Es una doctrina que no es compartida, como digo, por todos los sistemáticos, pero sí por todos los sistemáticos reformados. Es una doctrina esencialmente reformada. En el capítulo 1 del libro de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, versículos 4 al 6, dice así: Dios nos escogió en Él
antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado. El apóstol Pablo aquí se está refiriendo a el momento en que Dios nos escogió. ¿Cuál es ese momento? Antes de la creación del mundo. No tenemos más datos. Pero nos escogió, según el apóstol Pablo, con propósitos, para que seamos santos y sin mancha. Cuando pensamos en esto, habitualmente pensamos en una especie de autocomplacencia en Dios en la creación. Sin embargo, cuando hablamos del pueblo santo de Dios y de los elegidos que son santos, ojo, escogidos, tomados, sacados por Dios para su propiedad, nos está hablando de testimonio mundial, de testimonio a las personas. Básicamente, la elección divina es para la misión. No es para autocomplacerse y decir, sí, cuán pecador soy, cuán malo soy, Dios ha enviado a su Hijo a morir por mí, Él me escogió y hoy día soy de Él. No termina allí, sino que para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Habla de la santidad, de la pureza de la vida del creyente. ¿En qué nos predestinó? En amor. En amor nos puso vallas. En amor nos guió. O sea, predestinó. ¿Para qué? Para ser adoptados como sus hijos. Y volvemos a ser miembros de una familia. Volvemos al tema puramente misional. Ser parte de la familia de Dios significa no solamente autocomplacerse y decir, wow, qué maravilloso es Dios y hoy tengo una nueva familia, sino que es llamar a aquellos que son de la familia, pero aún no lo saben, aún no están incluidos en la historia, en su historia. O sea, ir a buscar a los que son elegidos. Todo esto mediado por Jesucristo, como hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Y cuál fue la razón? Según el puro afecto de su voluntad. Ya vamos a tratar esto más adelante cuando veamos específicamente predestinación. ¿Y para qué? Para la alabanza de su gloriosa gracia. No es para nosotros. El objetivo final de Dios es la alabanza de su gloria, de su gracia. Y nos concedió todo esto en su amado Hijo. Sigue el apóstol Pablo más adelante en el libro de los Efesios diciendo, en Cristo también fuimos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. En Cristo fuimos herederos. ¿Por qué fuimos herederos? Porque fuimos predestinados según el plan de Dios. O sea, no es que Dios vio algo en nosotros en algún momento de nuestra historia. Por ejemplo, hay oraciones que se hacen cuando uno se convierte. Y no digo que estas oraciones sean en sí mismas malas, o sean ineficientes o ineficaces, por supuesto que no. Pero sí algunas tienen un error teológico clave. Yo la escuché muchas veces diciendo, Señor, y ahora inscribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, y ahora, etcétera. Nuestra predestinación, al final al cual llegaríamos, y los medios por los cuales llegaríamos a ese final, han sido predestinados según el plan, no según la contingencia del Señor. Podemos ver esto también en el Antiguo Testamento, cuando nos habla en el Salmo 139:16. Todo estaba ya escrito en su libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Qué tranquilidad para el corazón. Este fue un texto que leyó nuestro pastor en ese minuto, el pastor Joao Peterselli,
lo lee cuando fallece nuestra hija menor en el funeral. Ella tuvo un desprendimiento de placenta y falleció a los 8 meses de gestación. Y recuerdo que el pastor Petrocelli toma este texto y lo lee. Y a nosotros como padres nos produjo una tranquilidad enorme. Porque la Sofi no había vivido poco tiempo. Había vivido los días que Dios había diseñado para ella. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Cuando ninguno de esos días existía. Dios ya estaba diseñándolos. Nadie se va tempranamente según el plan de Dios. Ciertamente para nosotros sí. Ciertamente para nosotros es muy apresurada la partida de algunos. Sin embargo, los planes de Dios son perfectos. Y aunque no nos gusten, Dios los hizo. Y Él los diseñó tal y cual se están desarrollando. ¿Cuál es la naturaleza de los decretos divinos? Vamos a ver nuestra declaración confesional de la Confesión de Fe de Westminster, que dice lo siguiente. Capítulo 3, párrafos 1 y 2. Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es autor del pecado, ni hace violencia al libre albedrío de sus criaturas, ni quita la libertad ni la contingencia de las causas secundarias, sino más bien las establece. Aunque Dios sabe todo lo que pueda suceder, en toda clase de condición o contingencia que pueda suponer, sin embargo, nada decretó por lo que preveía, como porvenir o como cosa que sucedería en circunstancias dadas. O sea, el Señor hizo su decreto de manera inalterable, según su voluntad, no es autor del pecado, las criaturas siguen siendo libres de manera misteriosa, tampoco quita la libertad y las contingencias de las causas secundarias, establece que sucedan así para que lleguen a un determinado final, y además de eso, no depende de nada de lo que Él pudo prever en cierta situación. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios decreta de manera absolutamente libre e independiente. O sea, el Yahvé, soy el que soy, el que existo de manera independiente. El Señor no depende de nada ni de nadie para decidir lo que Él decidió. Es un misterio. Los misterios, como lo veíamos en la clase del conocimiento sobre el conocimiento de Dios, funcionan así. Me presento ante el misterio y digo, no lo entiendo. El ateo, ante un misterio científico, por ejemplo, diría, no lo entiendo y me quedo en la absoluta nada o simplemente delegándole esta responsabilidad al azar. Cuando nosotros decimos, hay algo que no entiendo, decimos, hay alguien en el universo que ciertamente sí lo entiende. Y ese es Dios. Y por eso confiamos y nos arrodillamos ante el misterio. El decreto divino, entonces, es uno solo. Ya lo dijimos al principio. Lo podemos afirmar por dos razones. El vocablo utilizado en la Biblia habla de él, de una sola, un solo propósito, un solo consejo. Prótesis es la palabra. El vocablo griego es en singular. También por la naturaleza de Dios. Dios, puesto que es inmutable, según muchos textos, pero voy a citar 2 Timoteo 2:13, no puede negarse a sí mismo, entonces los decretos de Dios se pueden considerar como un decreto completo, que incluye todas las cosas. El decreto divino, según Louis Berkhoff, es un acto singular, todo comprensivo y simultáneo. Maravillosa definición. Uno solo. No hay más. Es un solo decreto. Respecto al decreto y al conocimiento de Dios. Dios en su infinito conocimiento conoce todas las posibles realidades.
pero no es determinado por ninguna de ellas. Este conocimiento le proporciona todo el material para decidir y para decretar. Sigo citando a Luis Berkhoff en su teología sistemática, dice: de entre este conocimiento de todas las cosas posibles, y mediante un acto de su perfecta voluntad dirigida por sabias consideraciones, seleccionó lo que quería ejecutar, y de este modo formó su propósito eterno. Es algo así. El Dios Trino tiene delante de sí todas las posibles realidades y todos los posibles mundos a realizarse. Todos, los infinitos universos a realizarse. No estoy hablando acá de multiversos, sino los infinitos universos, las infinitas realidades, las infinitas posibilidades. Dios las tiene todas, las conoce todas. De esas realidades, que son 1, 2, 3, 4, infinito, lo que hace Dios por su sabia soberanía es seleccionar, incluso eliminar todos los otros mundos y todas las otras posibilidades, y formula su decreto eterno. Si Dios hubiese estado obligado a decretar esta realidad, diríamos entonces que Dios no es independiente. Diríamos que Dios estaba de alguna forma obligado a hacerlo. Y no está obligado de ninguna forma a hacer lo que hizo y a hacer lo que hace. Mientras que el conocimiento necesario de Dios, lógicamente, precede al decreto, a este lo sigue el conocimiento libre. Ahora bien, es un error inferir de esta conceptualización del decreto que el plan de Dios es el resultado de alguna deliberación que implique escaso conocimiento o duda, porque simplemente indica lo contrario, es a saber que en Dios no hay ningún decreto ciego, antes únicamente un propósito inteligente y deliberado. Dios no tiene la obligación ni tampoco decreta ciegamente respecto de lo que va a pasar. La clásica teología sistemática de Charles Hodge, está prácticamente ya de la escolástica reformada, dice lo siguiente: en base del indefinido número de sistemas o series de eventos posibles presentes en la mente divina, Dios determinó sobre la futurización o acontecimiento real del orden existente de cosas, con todos sus cambios, tanto los diminutos como los grandes, desde el principio hasta toda la eternidad. Desde el principio del tiempo hasta toda la eternidad. Por ello, la razón por la que acontece cualquier cosa o que pasa de la categoría de lo posible a lo existente es que Dios así lo ha decretado. Entonces vemos libertad y sabiduría en el decreto de Dios. El decreto de Dios, o el decreto relaciona a Dios con el hombre. Debemos entender que el decreto no determina o incluye la esencia del ser divino y su actividad intratrinitaria. ¿Ya? No lo determina. Es decir, Dios no se incluye en el decreto. Eso hay que tenerlo en mucha consideración. ¿Ya? Dios no decretó ser, ni tampoco sus atributos. Dios es. Punto final. No está dentro de su propio decreto. Entonces diríamos que el decreto divino está limitado a la opera ad extra, o a las obras de afuera, actos transitivos de Dios, y además abarca las acciones de las criaturas libres, los actos de Dios relacionados con el mundo y las acciones de los seres humanos. Eso incluye el decreto, o es la obra ad extra, la obra de Dios, pero fuera de su propio ser, ¿ya? No la obra ad intra. Entonces, el decreto divino y sus características. Veamos. Primero, el decreto es eterno. Podemos decir que en sentido cronológico, el decreto divino no tuvo un comienzo,
como lo entendemos en nuestras propias categorías. Por eso que simplemente nos limitamos a decir que Dios decretó desde la eternidad como la propia Escritura lo dice. Y allí nos quedamos y nos quedamos perplejos delante del misterio. No podemos entender más allá. En un sentido verdadero puede decirse que todos los actos de Dios son eternos, puesto que en el Señor, en el Dios del universo, en el ser divino, no existe la sucesión de momentos. Vive en un instante eterno. Hechos 15:18 dice: así dice el Señor, que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. Ya vimos Efesios 1:4, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Segunda Timoteo 1:9 dice: pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, antes que el tiempo existiera, ya habíamos sido elegidos. El decreto es inmutable porque Dios es inmutable. Recuerden que Dios, tanto en su ser, atributos, decreto y pacto, el Señor no cambia. El Señor es inmutable. En concordancia entonces con la característica de la eternidad y con la naturaleza divina de inmutabilidad, el decreto también lo es. El decreto no cambia. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento. La mutabilidad denota carencia de poder. Dios es enteramente poderoso para sostener lo que ha decretado. No es un padre humano que muchas veces da un decreto y dice: esto va a pasar, tú no vas a salir de tu habitación, de tu pieza en tantos días. Muchas veces no se tiene el poder para sostener dicha declaración. Sin embargo, Dios no actúa así. Dios ha decretado toda la historia en un solo instante en la eternidad y tiene el poder suficiente para sostener aquel decreto. Dios no actúa por emergencias ni por imprevistos. No le falta conocimiento, ni veracidad, ni tampoco poder. Él es el Señor inmutable, el Señor poderoso y el Señor que está en medio nuestro para cumplir lo que ha decidido hacer. Santiago 1:17: toda dádiva generosa y todo don perfecto viene de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación, sombra de mudanza. Salmo 33:11: pero los planes del Señor quedan firmes para siempre, los designios de su mente son eternos. Isaías capítulo 14, versículo 24: el Señor Todopoderoso ha jurado: tal como lo he planeado, se cumplirá. Tal como lo he decidido, se realizará. Tenemos abundantes textos bíblicos para decir que Dios es el autor del decreto y que no cambia ese decreto. Los decretos de Dios son libres, y aquí sigo al pie de la letra al teólogo sistemático Charles Hodge. Esto incluye 3 ideas. Son decisiones racionales, basadas en razones suficientes, que no conocemos, pero que lo hizo con absoluta libertad. Y sigue a eso. Son decisiones independientes. Nada lo determina fuera de su propio ser. Son absolutos y soberanos. No hay cambio y Dios no se influye por nadie y tiene absoluto poder para hacerlo. Otra característica es que son libres. Lo acabo de decir, ¿sí? La libertad de Dios en el decreto divino. El decreto de Dios es inmutable. ¿Sí? Ahí teníamos y los decretos de Dios son libres. Y vamos a ver las pruebas bíblicas para aquello. Isaías 40, el 13 al 14 dice: ¿quién puede medir el alcance del Espíritu del Señor? ¿O quién puede servirle de consejero? ¿A quién consultó el Señor para ilustrarse? ¿Quién le enseñó el camino de la justicia? ¿Quién le impartió conocimiento o le hizo conocer la senda de la inteligencia? ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Dice 1 Corintios 2:16. Para que pueda instruirlo, nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Romanos 11:36. Porque todas las cosas proceden de Él
y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Dios es libre en su decreto. Nada lo determina. Además de eso, el decreto divino es eficaz. Luis Berkhoff en su sistemática dice: esto no quiere decir que Dios ha determinado hacer el mismo que acontezca mediante una aplicación directa de su poder, todas las cosas incluidas en el decreto, sino solamente que Él ha decretado que ciertamente acontecerán, es decir, que nada frustrará su propósito. Dios no actúa directamente, por ejemplo, en el caso del mal, no coerciona. Para eso lo invito a leer el capítulo de la Confesión de Fe de Westminster sobre el libre albedrío, que se mantiene de manera misteriosa la libertad de las personas. Isaías dice lo siguiente: yo anuncio desde el fin al principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Es como aquí esto, como uno propone y Dios dispone. Fíjense una cosa, que esto parece como, pero wow, qué tirano es Dios. No, porque estaríamos viendo solamente un solo atributo, como ya lo dije, el atributo de poder y soberanía. Él puede hacerlo y por eso lo hace. Pero cuando nosotros hipertrofiamos a Dios, o hacemos más grande uno de sus atributos, claramente nos construimos un Dios a nuestra imagen y nuestra semejanza. Cuando vemos al Dios que se ha revelado en la Biblia, en su palabra, y en la persona de Jesucristo, podemos ver al Dios realmente como es y cómo quiere Dios que lo conozcamos. Si fuera solamente soberano, claramente sería un tirano. Si fuera, como dije, si fuera solamente sabio, sería un filósofo. Y si fuera solamente amoroso, sería un abuelito. Pero no es así. Dios es todos sus atributos. Y por eso debemos entenderlo a partir de allí. Y ahí caen algunos de nuestros prejuicios y nuestras preguntas se responden por sí mismos, en base a la teontología, a la idea que tenemos acerca de Dios. Considero que es la columna vertebral de la teología sistemática. Porque cuando tenemos una teontología pobre, o no obedecemos, que es mucho peor, no obedecemos a la teontología que hemos declarado, nuestra sistemática queda sin columna vertebral, porque la teología es acerca de Dios. En la teología propia, la teontología, hablamos acerca de Dios, sus atributos, sus decretos, sus obras, etc. Pero esto permea absolutamente toda la sistemática, así como lo hace a lo largo de toda la Biblia. La Biblia se trata de Dios, en Jesucristo su Hijo, y es lo que nosotros tratamos de hacer en la teología sistemática. El decreto divino entonces también es absoluto. Esto significa que no depende de ninguno de sus detalles, de ninguna cosa, para que no sea parte de él y esté agrupada en el mismo decreto. Los diversos elementos del decreto ciertamente se sostienen mutuamente, pero no hay nada en el plan que esté condicionado por alguna cosa que no esté incluida en el decreto. Esto también quiere decir que incluye las causas secundarias. Por ejemplo, Dios no solo decretó salvar a sus elegidos, sino también los medios por los cuales iban a ser salvados. Hago la siguiente explicación. Dios nos da órdenes, ¿cierto? Nos dice, sean santos. ¿Y es un juego? ¿Es una jugarreta de Dios? ¿Es una broma? No. Nos capacita. ¿Por qué? Porque nos ha hecho santos en términos de nuestra posición. Nos ha tomado para Él. Y ha enviado al Espíritu Santo. Ha provisto los medios de gracia para que nosotros seamos santos. Y vivamos vidas santas. No perfectas, santas. Ya lo veremos cuando veamos ahí la soteriología. La vida santa es posible vivirla porque Dios así lo decretó. Y Dios decretó las buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Listo? O sea, Dios nos dice que seamos santos y nos da nos capacita para aquello. El Señor nos dice, sean mis testigos. O sea,
no te muevas de aquí, Pablo, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El apóstol Pablo quería arrancarse de Corinto. Lo iban a matar. No, tranquilo, quédate ahí. Yo aún tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces, ¿qué hace el Señor? Nos ordena a ser testigos y Él transforma el corazón de las personas. Nos dice que pidamos, que oremos por los enfermos, por lo que está pasando, por lo que sea. Y el Señor nos dice que Él nos escuchará y actuará a nuestro favor. O sea, nos pide que seamos santos y nos da todos los medios necesarios. Nos pide que prediquemos el Evangelio y nos da todo lo necesario para aquello. Él convierte los corazones. Nos dice que oremos e intercedamos y Él actúa a nuestro favor. Esto quiere decir que Dios no solamente elige, por ejemplo, a una persona, sino que hay toda una situación de causas secundarias que lo van a llevar a aquello. Y usted mire su propia historia. Usted puede descubrir las causas secundarias. Porque usted no se convirtió porque perdió un hijo. Ni tampoco porque estuvo en la droga. Ni tampoco porque era alcohólico o porque usted tuvo una experiencia milagrosa de sanidad. No, eso no convirtió su corazón. Fue el propio Espíritu Santo que lo llamó de manera eficaz. Pero todas esas situaciones contribuyeron para llevarlo y ponerlo en el camino de la gracia. No solo los fines, sino también los medios. Aquella persona que le predicó el Evangelio, por ejemplo. Y cómo esa persona llegó a usted. Y así puede seguir para atrás. El decreto divino es absoluto. Hechos 2.23. Este fue entregado según el determinado propósito y previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Y por medio de gente malvada. O sea, la mayor obra de la gracia de Dios no fue empujada por santos hombres de Dios, sino por gente malvada que llevó a Cristo a morir de manera injusta. ¿Por qué? Porque Él no había hecho nada. Sin embargo, estaba muriendo por los que sí habían hecho todo para merecer su condena. Efesios 2.8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Por gracia han sido salvados, algo que no está en nosotros. Y luego dice, mediante la fe. El decreto divino es para la gloria de Dios. La causa final de los propósitos de Dios es su propia gloria. Esta es frecuentemente declarada como el fin de todas las cosas. Repetidas veces en el Nuevo Testamento nosotros podemos ver para su propia gloria o para alabanza de su gloriosa gracia. El Apocalipsis capítulo 4, en la visión que tiene Juan del cielo, dice, Señor, eres digno de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esta es una potente declaración del señorío divino y que todo lo hace para su propia gloria. Hablamos en los atributos divinos sobre la voluntad de Dios y sobre la voluntad decretada y la voluntad prescriptiva. El decreto divino, podríamos decir lo que es permisivo en relación al pecado. Es una palabra complicada de usar, pero muchos teólogos sistemáticos sí la usan. ¿Qué diríamos sobre la permisividad del decreto divino en relación al pecado? Mediante su decreto, Dios volvió las acciones malvadas de los seres humanos en infaliblemente seguras, sin que decida efectuarlas por medio de la acción inmediata sobre y en la voluntad finita de aquellos seres humanos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios no coerciona
a los seres humanos. Por ejemplo, tenemos el caso del endurecimiento del corazón de Faraón. Es el típico caso que vamos a ver en mayor detalle cuando veamos infra o supralapsarianismo. Lo que quiero decir ahora es que Dios no lo coerciona a endurecerse, sino que simplemente se asegura de que su corazón esté duro. Ya estaba duro. No es que Dios al faraón, siendo una blanca paloma, lo endurece para luego condenarlo. Debería notarse cuidadosamente, sin embargo, que este decreto permisivo no implica un permiso pasivo que está fuera del control de la voluntad divina. No. Es un decreto que vuelve absolutamente seguros los futuros actos pecaminosos, ¿cierto? Pero los cuales Dios determina no estorbar la propia determinación pecaminosa de esa voluntad, de esa voluntad finita, y también determina que conducir y sujetar los resultados de esta propia determinación pecaminosa. ¿Qué tenemos para hablar de la permisividad? El capítulo 14 de Hechos, versículo 16 dice: en épocas pasadas Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Este versículo nos habla de la historia de la redención y cómo Dios se relacionaba con las otras naciones antes de la venida de Jesucristo. Él permitió que siguieran su camino, pero el texto sigue más adelante diciendo que deben creer en Jesucristo el Señor. El capítulo 17 es súper específico respecto a esto. Dice: pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda en todas partes a que se arrepientan. Dios permite, es la palabra que tenemos para entenderlo, las acciones pecaminosas de los seres humanos. Hay algunas objeciones al decreto divino. Dicen que es inconsistente con la libertad humana. Ya hemos explicado que no hay ninguna inconsistencia en la relación entre el decreto divino, el decreto soberano de Dios, y la libertad de los seres humanos. Los seres humanos siguen siendo libres porque actúan según su propia naturaleza. Dios decreta los actos libres de los seres humanos. La Escritura no intenta conciliar de manera absoluta el decreto divino con todas las acciones que los hombres toman libremente. Además, Dios ha determinado que todo suceda, pero no ha decretado efectuar por su propia voluntad directamente todo lo que ha de suceder. Ya lo vimos en Hechos capítulo 2, cuando vemos que dice que fue por mano de hombres pecadores que Jesucristo fue llevado a la muerte. Otra objeción es que desmotiva a los seres humanos para esforzarse. Si todas las cosas ya están ordenadas para que acontezcan como Dios las ha determinado, los hombres no deben preocuparse acerca del futuro y tampoco necesitan hacer ningún esfuerzo para obtener la salvación. Esto es totalmente falso porque considera solamente una parte del decreto divino o una pura perspectiva y no considera la revelación completa de Dios, que sí les ordena a los seres humanos a arrepentirse y que sí nos manda a hacer buenas obras y que estas obras están incluidas y decretadas por Dios y preparadas para que nosotros anduviésemos en ellas, según lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 1 de la epístola a los Efesios. Los decretos divinos, ¿cómo respondemos a esto? Los decretos divinos no están dirigidos a los hombres como una regla de acción. Y no puede ser una regla tal, puesto que su sustancia solamente se hace conocida por medio de la realización. Por lo tanto, después de ella. Conocemos el decreto después de que se realiza. Por esta razón está lejos de ser fatalismo o determinismo. Debe diferenciarse de esta regla que sí tenemos, que es la ley del Evangelio. Tenemos la ley de Dios para regir nuestra vida. Debe diferenciarse de la regla, eso ya lo dije. Esta coloca a los hombres bajo la obligación de emplear en su salvación los medios ordenados por Dios. O sea, hay una forma de cómo el Señor ha determinado en su soberana voluntad cómo los hombres son salvos. Y eso ya lo expliqué hace
algunos minutos. Una tercera objeción es que hace a Dios autor del pecado. ¿Qué respondemos a esto? El decreto solamente hace a Dios autor de seres morales libres, mismos que son autores del pecado. Dios decreta mantener la libre agencia de estos. ¿Por qué? Porque regula las circunstancias de su vida. Permite que la libre agencia se ocupe en multitud de actos, de los cuales algunos son pecaminosos. O sea, el ser humano actúa según su propia voluntad, por lo tanto, libremente, por lo tanto, responsablemente. Y para terminar, algunas aplicaciones a la vida diaria. Voy a citar al teólogo Wayne Grudem. Parece apropiado concluir de estos ejemplos que todo lo que Dios hace lo ha planeado desde antes de la creación del mundo. Es más, estas cosas han sido un plan eterno para Él. El beneficio de un énfasis en los decretos de Dios es que nos ayuda a darnos cuenta de que Dios no traza planes repentinamente sobre la marcha. Él sabe el fin desde el principio y realiza todos sus buenos propósitos. Esto debe aumentar grandemente nuestra confianza en Él, especialmente en las circunstancias difíciles. El decreto divino no es para lucubrar. El decreto divino es para confiar. El decreto divino es para decir, sí, Dios está en control. Y es lo que anhela nuestro corazón, el control. Y el control no lo tenemos nosotros. El control lo tiene Dios. En circunstancias difíciles de la vida, como las que estamos viviendo hoy día, a Dios nada de esto lo ha pillado por sorpresa. Que Dios les bendiga.